Buenas noches con todos. Hoy me dirijo a un público selecto, principalmente a los maestros de educación inicial y padres de familia de esos niñitos pequeños que en realidad están haciendo su educación inicial de 3, de 4 y de 5. Y podríamos decir también a aquellos docentes que van a trabajar justamente en el aula de primer grado de educación primaria. Mi preocupación es la siguiente, miren, últimamente se han visto, digamos, muchos casos que a veces son declarados niños con problemas de aprendizaje, pero básicamente estos problemas tienen siempre un origen, y ese origen está justamente, digamos, en esta etapa que es la educación inicial. Es una etapa muy importante en el sistema educativo, sin embargo, creo que no se le está dando la atención adecuada, la atención debida. Y eso es lo que en realidad a mí me preocupa. Eh, Nosotros particularmente ha escrito, digamos, un libro que está relacionado con el tema educativo, básicamente con el aprendizaje de la lectura y escritura, cómo la psicomotricidad se utiliza en este campo como para poder llegar al niño de una manera efectiva y, y lograr que este niño aprenda, digamos, a leer y escribir de una manera, digamos, vamos a decir, incluso precoz, porque niños de 4 años, 5 años están leyendo y escribiendo sin esforzarlos, sin darles tareas para la casa, como a veces se plantea. Yo no soy partidario de esto. En realidad, el niño de manera recreativa puede aprender a leer y escribir en base a juegos, en base a canciones, como el sistema nuestro que lo planteamos así. Ahora les voy a hacer un ejemplo más o menos cómo trabajamos, pero les quería decir lo siguiente. Buscamos, digamos, en nuestra sociedad un nuevo hombre. Si queremos un nuevo hombre, vamos a tener una nueva sociedad. Pero ese nuevo hombre tenemos que hacerlo desde desde su base, vamos a decir. Desde el vientre de la madre, ya prácticamente ese niño tiene que tener una buena atención. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos que estos niños salgan sanos, que la madre esté preparada para traerlos al mundo y que en realidad prácticamente se pueda, digamos, desarrollar su lenguaje desde temprana edad y de manera adecuada. A veces hay padres que cometen, digamos, el error de hablarles como de una manera distorsionada a sus bebés, haciéndose también pasar como si fueran ellos también bebés, y esto no ayuda, digamos, al niño. Al final de cuentas, esos niños van creciendo como si fueran con un lenguaje distorsionado y llegan al primer grado y ya no saben realmente cómo tratarlos porque el lenguaje está totalmente pésimo. Tendrían que ir a un especialista de audición en lenguaje y esto ya le trajo problemas al docente y fundamentalmente a la criatura que lamentablemente no fue. Lo otro es que a veces el padre de familia se deja llevar por el balbuceo del niño y no le dice correctamente la palabra para que le escuche. Fundamentalmente el desarrollo del lenguaje en el campo de lo que es escuchar hablar, las funciones psicolingüísticas que se desarrollan en el aprendizaje de nuestro idioma, es justamente las funciones del lenguaje oral. Escuchar, saber hablar. Entonces necesitamos que el padre tome conciencia de esto y le explique, le hable correctamente a su niño para que pueda, digamos, entender. Y justamente aprendiendo algunas palabras, también tiene que conocer también qué cosas significan, qué cosas son, para que simplemente no queden en palabras. Lo otro es que necesitamos que el padre de familia tome conciencia que ya no es la manera como se enseña antiguamente, que es utilizar el abecedario. Definitivamente el abecedario queda descartado totalmente para mí. eh, eh, no lo recomiendo absolutamente. El niño no puede aprender el nombre de las letras, porque estos niños que aprenden con el nombre de las letras ya los estamos induciendo a ser niños con problemas de aprendizaje, aunque ustedes no lo crean. Van a ser futuros niños que prácticamente van a ser declarados disléxicos, van a ser futuros niños que van a ser declarados también con problemas de disgrafía, porque un niño que no sabe leer tampoco va a saber escribir. Todo tiene, digamos, una relación.
Entonces necesitamos que en realidad el padre de familia tome conciencia y los maestros igualmente, porque aquellos maestros que me comienzan a enseñar letras están perjudicando a sus niños. Y les voy a decir algo concreto. Miren, fíjense, prácticamente el niño no tiene la capacidad de síntesis como para sintetizar más de 4 elementos. Más de 4 elementos no puede hacer. Entonces, por ejemplo, para leer la palabra pelota ya no. Para leer la palabra tomate también va a tener dificultad. Para leer la palabra cometa, igualitito. ¿Por qué? Porque tienen 6 elementos ahí que el niño tiene que sintetizar. Entonces, y otra cosa, que el aprendizaje de las letras definitivamente no ayudan al niño en el proceso. Fonéticamente también está trayendo problemas, justamente estos problemas que le estoy diciendo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay otras características también, cuando se unen consonantes como la C con la A, K, la C con la O, CO, y ya cambió lo que es el sonido. Entonces hay distorsiones. Lo más adecuado para nuestro idioma, que es el idioma español, o como algunos le están diciendo castellano, pero en realidad es el idioma español, necesitamos realmente que el niño tenga como conocimiento la sílaba. La sílaba porque es la unidad de la cadena hablada. Cuando nosotros hablamos, hablamos un conjunto de sílabas, golpes de voz. Ahora, esto no quiere decir que el punto de partida es la sílaba, porque si yo digo que el punto de partida es la sílaba, estoy poniéndome como un método totalmente tradicional, partiendo de esto, ¿no? Si utilizo solamente, miren, para que ustedes evalúen, si utilizo solamente el lenguaje oral y el lenguaje escrito, bueno, prácticamente son cosas que, bueno, pero miren los elementos básicamente que vamos a enfocarnos en una primera instancia. Miren, los elementos que son, que utiliza, digamos, un niño en el proceso de aprendizaje. Los órganos sensoriales, ¿sí o no? Esos elementos, los órganos sensoriales. ¿Y cuáles son esos órganos sensoriales? La vista, ¿no? Y el oído. Si solamente el niño utiliza la vista y el oído, hasta ahí podemos decir que todavía sigue siendo un método tradicional. El punto de partida de la sílaba es un método tradicional, definitivamente, porque está trabajando solamente con la memoria visual y la memoria auditiva. Y por último está partiendo del conocimiento, que en este caso es la sílaba, que puede ser también la palabra, que puede ser la oración, pero que en realidad para nuestro idioma, incluso para el aprendizaje de la acentuación de palabras y todo lo que se puede relacionar con esto, es la sílaba. La sílaba como unidad de la cadena hablada. Entonces, pero no partimos de la sílaba. Nosotros partimos de un contexto. Y ese contexto está relacionado justamente con la narración de un cuento en el cual van a aparecer ideas, palabras dinámicas, en las cuales el niño prácticamente las va a asimilar. ¿Con qué? Con la memoria psicodinámica, la memoria ideo-psicodinámica, que también se llama memoria de las vivencias, memoria de las experiencias, y eso ya estamos hablando prácticamente de algo totalmente novedoso. Por ejemplo, hay un juego que se llama alas, los niños mueven sus bracitos, moviendo los bracitos, y ellos dicen alas, mueven sus brazos, dicen ojo, uña, mano, mono, muñeca, saco. Y miren, fíjense cómo forman palabras, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, dicen pelota, tomate, camote. Imagínense. Y lo más interesante es que al final de cuentas también los niños lo pueden escribir. Y hay una forma muy interesante también para escribir. Justamente lo hacen cantando, con el sistema nuestro lo hacen cantando. Bueno, actualmente me estoy enfocando solamente, y lo voy a hacer con ustedes, en el tema de lo que es lectura. Básicamente lo que es lectura. Y van a ver cómo el niño va a aprender cantidad de palabras a leerlas. Y las recomendaciones que le puedo dar, digamos, para esto. Entonces, el niño lo primero que desarrolla es un lenguaje, el lenguaje oral,
lenguaje oral. Funciones neuropsicolingüísticas: escuchar, escuchar y hablar, ¿ok? Escuchar y hablar. Entonces, esas son las funciones neuropsicolingüísticas que el niño prácticamente va a desarrollar, digamos, en una primera instancia. El niño que sabe escuchar va a saber hablar, y el niño que sabe hablar va a poder leer, y el niño que sabe leer va a poder escribir. ¡Qué fácil! Imagínense. Justamente esa es la ley. No hay otra, no hay otra. Entonces, esto es bien fácil. Yo he escrito un libro que está relacionado con esto, que se llama La psicomotricidad en el sistema bioideo-psicodinámico, ¿no?, para el aprendizaje precoz de la lectura y escritura. Entonces, es un libro donde hablo del aspecto teórico en el cual nosotros nos basamos y que hemos elaborado justamente. Se puede decir que esto es un nuevo modelo, totalmente moderno, y podemos realmente, digamos, llegar al niño de una manera, digamos, vamos a decir, efectiva, logrando que el niño aprenda, digamos, a leer en corto tiempo y escribir incluso. Entonces, yo los invito, digamos, a que por un lado, dejemos prácticamente esos sistemas que en realidad no ayudan al niño a, como se dice, a tener un buen aprendizaje. Particularmente el método alfabético, el cual utilizan el nombre de las letras, déjenlo por favor de lado. Yo les voy a explicar cómo se debe trabajar y cómo podemos llegar realmente al niño de una manera más efectiva. Lo otro es, necesitamos justamente que el padre de familia también tenga este conocimiento para que podamos realmente hacer las cosas como se deben. ¿Ok? Entonces, no les quito más tiempo. Creo que esto es lo que yo quería hablar con ustedes, y creo que en realidad me siento muy contento de haberme dirigido a ustedes el día de hoy en una primera instancia. Los invito de repente a ustedes a que se comuniquen conmigo y puedan, digamos, de repente llegar a un acuerdo conmigo para poder, digamos, visitarlos en su institución educativa. Voy a tener, digamos, ahí solamente unos cuantos colegios que voy a visitar en estas vacaciones, y ya en lo sucesivo sí, ya veremos, digamos, de una manera un poquito, se puede decir, más amplia, digamos, con otros grupos. Estoy interesado, digamos, en trabajar ya en alguna institución pública o privada en cuanto, digamos, a la formación magisterial, para que el maestro tenga una idea bien clara de esto. En realidad muchas cosas se tienen que cambiar. La educación no está yendo por buen camino, hay cosas que estamos yendo por más de 30 años, y fíjense, en 30 años como China ha progresado, y nosotros estamos prácticamente hasta ahora muy mal. La educación definitivamente es un instrumento para el cambio social, para el progreso económico de un país, y se tiene que hacer de manera, digamos, adecuada, no hacerlo por hacer. Bueno, lamento que a veces la imagen no haya salido todos los movimientos que he hecho, pero que en realidad por lo menos tienen ustedes una idea. No se olviden, cuando evaluemos a un sistema de enseñanza, si no hay una relación entre la memoria visual, auditiva y la memoria motriz, realmente no estamos hablando de un método moderno. Entonces, acá, ¿quién recuerda más las cosas? Las personas que la viven, ¿sí o no? Entonces, la actividad del movimiento dirigido, de juegos dirigidos, es vivencial, y esto nos ayuda a recordar las cosas. ¿Ok? Entonces, buenas noches con todos y hasta luego.